a un tema que como ciudadanía y como gobierno debemos priorizar en nuestra dinámica de vida, la cultura de la paz. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, UNESCO, dio a conocer en el año 2000 el Manifiesto de la Paz y la No Violencia. En ella compromete a cada ser humano con el futuro de la humanidad, mediante su interacción en la vida cotidiana con su familia, compañeros de trabajo y comunidad. El filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense John Dewey dice en su obra Escuela y Sociedad que la democracia debe nacer de nuevo con cada generación y la educación es su comadrón. Es por ello el ejercicio de una ciudadanía activa como un valor social. Esta es irrenunciable. Nos da oportunidad, nos da la maravillosa oportunidad de reflexionar y decidir cómo queremos vivir y qué ciudad queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Por este motivo, reconozco nuevamente a todas y a ustedes, a todas y a todos ustedes por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por estar aquí. Apreciable diputado Nacho Mier, el día de hoy estamos reunidos más de 350 hombres y mujeres ciudadanos que estamos interesados en participar y resignificar qué queremos como ciudadanía. En el colectivo ciudadano, el cual me honro en presidir, consideramos como un eje primordial el seguir impulsando estos espacios de reflexión y de diálogo que permitan a las y los poblanos participar y asumir la responsabilidad que tenemos como ciudadanos libres. De esta forma, construir una sociedad más humanizada y promover la cultura de la paz desde nuestros hogares. Recordemos que la educación no solo se promueve o se genera en las escuelas o en las universidades, sino desde el ámbito personal, desde nuestros hogares y desde cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Agradezco su amable atención y les invito a que juntas y juntos construyamos las bases de un futuro mejor para nuestra ciudad, para nuestro hermoso estado de Puebla. Muchas gracias por estar aquí. Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por tan atinado mensaje de nuestra presidenta del colectivo ciudadana de participación transformadora, maestra Luz María Cabrera Montaño. Cedemos el uso de la voz a la licenciada Ana Laura Romero Sierra, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas, todos y todes. Quiero agradecer esta invitación a la maestra Luz María Castro Montaño, presidenta del Consejo del Colectivo Ciudadano, para poder exponer mi punto de vista en este tema de mucho interés y de gran importancia que es la cultura de la paz. Quiero saludar también a mi estimado amigo Ignacio Mier Velasco. Te saludo con mucha estima, Nacho, como el ciudadano que eres, que si tienes cierto de diputado federal, me queda muy claro que sigue siendo el mismo hombre, sensible, solidario, empático, preocupado, pero sobre todo ocupado, para seguir trabajando en favor de la sociedad poblana. Gracias, Nacho, por coincidir en este tipo de eventos. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto también a la querida maestra Rosa Simón, mi admiración por siempre, maestra. Y bueno, como ya se dieron cuenta, tengo un pañuelo verde, yo soy defensora y activista de derechos humanos de las mujeres. Y quiero dar mi punto de vista sobre este tema tan importante que es la cultura de la paz. ¿Pero qué es la cultura de la paz? La cultura de la paz promueve un conjunto de valores, de actitudes y comportamientos que se reflejan en el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad. La humanidad siempre se ha preocupado desde siempre por convivir en paz, por lo cual la cultura de la paz se caracteriza por ser convivencia, por la convivencia y la participación ciudadana, bajo unos principios fundamentales. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, pues es la libertad, la justicia, la democracia, la solidaridad
y la tolerancia. Es una cultura que rechaza la violencia en todos sus ámbitos, ¿sí? Y ella prefiere esta cultura arreglar los problemas a través del diálogo, y que me parece perfecto, porque eso nos garantiza a todos y todos la plenitud de nuestros derechos humanos. Quiero hacer mención de un síndrome que para mí es muy importante como defensora de derechos humanos y como activista, el síndrome de la ventana rota. Este síndrome consiste en los signos de desorden y de violencia en la comunidad. Las ventanas rotas conducen a más violencia y a más desorden. ¿Pero qué les quiero decir con esto? A mí este síndrome se me hace muy fácil de comprender y muy fácil de comparar con situaciones que vivimos actualmente. Bueno, cuando yo me refiero a este tipo de síndrome, lo que le quiero decir es que como ciudadana, como sociedad, si no cuidamos el más leve detalle, y cuando yo digo el más leve detalle, me refiero a las faltas de respeto, a la indiferencia, a la injusticia, vamos a tener como resultado, y mejor dicho, tenemos como resultado, el desorden y más violencia. Esta ventana rota, si no se repara a tiempo, ¿qué creen? El edificio se va a quedar a pedazos. Y es lo que nos está sucediendo como sociedad. Si no tenemos la conciencia, la realidad en la cual estamos viviendo, podemos evitar que el edificio se caiga, si tenemos la voluntad de sacar esto adelante. Y yo creo que efectivamente el edificio se está cayendo y a pedazos, porque estamos ejerciendo como sociedad, incluyendo hombres y mujeres, y voy a poner un ejemplo muy claro. Toda la violencia que como sociedad, hombres y mujeres, ejercemos en contra de las mujeres. Y son todas, ¿eh? La física, la familiar, la sexual, la vicaria, la patrimonial y la psicológica. Como activista, cuando yo entré a esto del activismo y empecé a estudiar todos los fenómenos sociológicos, antropológicos y demás, yo decía, bueno, ¿y de dónde vienen todas estas violencias? ¿En qué momento aparecieron? Pues no aparecieron en ningún momento. Siempre han existido. Y esto nos lleva a una absoluta descomposición social. Que si bien es cierto, las violencias, como vuelvo a repetir, siempre han existido, aquí yo hago la comparación del síndrome de la ventana rota. Ahí han estado las violencias, siempre han existido. La ventana se rompió, el cristal lo rompieron, pero nadie lo cambió. Nadie hizo por cambiar ese cristal y evitar que ese edificio se fuera cayendo poco a poco. Y podemos comparar el edificio con la sociedad que somos todas y todos en este momento. Entonces, a final de cuentas, como sociedad, ya tenemos el problema. Y no ha sido culpa de ustedes ni tampoco mía como activista. El problema está. Y tenemos que accionar como sociedad para detener que el edificio se caiga. Esto se va a lograr a través de la cultura de la paz, a través de la educación. Y se logra obviamente con la disposición. Yo creo que fíjense que sería del 70%, del 60% de la ciudadanía y lo demás sería de las autoridades. Estamos acostumbrados a que las autoridades nos vengan a resolver los problemas como sociedad y la situación no es así. El camino no es por ahí. Y bueno, yo quiero comentarles que las mujeres, siendo parte de la sociedad, hemos sido resilientes y hemos sido tejedoras de paz, hemos sido resilientes de las democracias y lo hemos sido a través del movimiento feminista, de la conquista de nuestros derechos humanos, es decir, el trabajar, el estudiar, el dar nuestra opinión, favorable o no favorable, pero sobre todo estamos en la lucha de una igualdad sustantiva, en donde hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y vivir en un estado de igualdad. Vivir en un estado de paz, en una Puebla de paz para todas, todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la licenciada Ana Laura Romero Sierra. Damos el uso de la voz a nuestro amigo el diputado federal Nacho Mier Velasco. Yo me estaba peinando ya.
Muchísimas gracias a todas, a todos, a todos que nos hacen el favor de dejar la mañana del sábado para estar en este encuentro por la paz, porque finalmente, además de venir a escuchar la experiencia, la sabiduría que como ser humano nos va a compartir, ya en las palabras de Luzma lo señalaba, lo dijo bien mi queridísima amiga Ana Laura, nos va a compartir la maestra Simón Berg. Ella tiene mucha experiencia en este tema. Fíjense ustedes que nosotros los que somos del siglo pasado, nos formamos los principios de la Ilustración. Particularmente yo que Luis María luego no le gusta que lo diga, pero lo voy a decir. Yo creo en el libre albedrío, creo que los seres humanos nacimos todos iguales, que no existe ninguna diferencia ni entre hombres ni entre mujeres, que lo que nos diferencia solamente son algunas cuestiones que tienen que ver corporalmente, pero que después de eso somos exactamente iguales en todo. Si somos iguales, entonces debería de ser un acto de libertad, y la libertad nos lleva necesariamente a la justicia. El libre albedrío no es el libertinaje, el libre albedrío es la posibilidad que tenemos los seres humanos de tomar el volante de nuestra vida y decidir qué hacemos con él. Y eso nos lleva, en el caso mío, de Luis Antonio Godina, que lo compartimos, a una definición que parecería simple, pero es buscar cuál es la raíz, la génesis de nosotros, como ciudadanos, como ciudad. Y la génesis la encontramos, qué duda cabe, en la definición de lo humano. Humano viene de humus, de humo. El humo, por eso, al ser humo, ser ceniza, los humanos somos, y lo dice ya incluso bíblicamente, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero no solo eso, cuando nosotros tenemos la posibilidad, más allá de una creencia que es la libertad que tenemos de creer o de tener una preferencia religiosa o de fe, cuando nosotros revisamos en el Padre Nuestro una de las frases, ¿por qué se fueron construyendo de esa manera? Y nos revisamos a la religión no teológica, sino filosófica del Padre Nuestro, encontramos, por ejemplo, que en la traducción del arameo al griego, del griego al árabe, del árabe al español, hubo deformaciones de su esencia. En su esencia, cuando nosotros decimos, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos los pecados de los demás, en realidad es, perdona nuestras deudas como perdonamos las deudas de los demás. Si nosotros, en cada mañana decía Ana Laura, recordamos qué tenemos pendiente, qué deuda tenemos con nuestros semejantes, podemos encontrar desde gracias, lo siento, perdóname, buenos días, buenas tardes, gracias por ser solidario, gracias por ser tolerante, gracias por el diálogo, gracias por la libertad. Y entonces encontramos en la libertad, en la igualdad, en la democracia, en la tolerancia, el cimiento del ser humano, de la ceniza, de lo que somos, y que en conjunto formamos la sociedad, y la sociedad hace ciudades. Parecería verdaderamente tonto que los seres humanos estuviéramos construyendo una cultura de paz, cuando somos los únicos que tenemos la posibilidad de vivir en paz, porque actuamos de manera racional, porque hacemos nuestros esos principios que son fundamentales para la cultura de la paz. Sin embargo, el individualismo, la competencia, la frustración, la falta de diálogo, va generando lo contrario a lo que es la paz. Genera violencia y empieza en el hogar.
y termina en la calle y contamina a toda la ciudad. Por eso, ¿qué duda cabe de lo que decía? ¿Qué duda cabe que el 60% está en nosotros? Porque además nosotros elegimos a los gobernantes. Es nuestro libre albedrío, nuestro derecho humano a participar políticamente, derecho humano a tener un nombre, a ser ciudadano. Eso lo da el gobierno, pero nosotros somos los que ejercemos ese derecho. Por eso estos actos de reflexión a mí de verdad me motivan muchísimo y le doy las gracias que estén aquí. Seguramente va a profundizar más porque así es, porque ella es experta, ella conoce. Yo apenas soy un aprendiz del aprendizaje que genera el aprender a leer, a releer nuestra realidad y transformarla. Yo creo firmemente en la organización y la participación ciudadana. Y qué duda cabe que ella, la participación ciudadana y la sociedad organizada, es la que promueve, impulsa y es el mejor motor para una cultura de la paz. Creo que el mejor instrumento es la educación, pero no solo la educación que se certifica, no solo la educación que desde niños nos certifica la lectoescritura o el cálculo básico, no solo la que certifica lo que aprendemos en el aula, porque muchas veces esa educación es una educación bancaria, en la que abrevamos apenas una parte del conocimiento que transmite el facilitador, educador o maestro. Incluso el hecho de que existan, ¿cómo se llaman también? Esa templete ya establece una separación, ya no somos iguales. Eso sucede en la educación. Y la educación es más allá de lo que son las aulas. La educación es un proceso integral que se encuentra en la casa, en los amigos, en la calle, en la sociedad. Y son conocimientos que certificamos nosotros mismos. Y si nosotros certificamos la buena convivencia, la tolerancia, el diálogo, el respeto a los demás, al disenso, si construimos verdaderos procesos dialécticos en nuestra convivencia, en que no debemos de estar de acuerdo en todo, como no estamos de acuerdo en el color que nos gusta, como no podemos necesariamente estar de acuerdo en lo que está de moda, pero respetamos, existe esa tolerancia y eso nos permite ir construyendo una sociedad más democrática. Les confieso que venía aquí y Marichuy me regaló un libro, que me cayó como anillo al dedo, como diría aquel, y es de la apropiación natural de la lectoescritura. Seguramente muchos de los que están acá antes de 1976, que vino la reforma educativa, levanten la mano los que andaban en la primaria en 1970 y 60. Bueno, nadie los ve, no ven las que están adelante. Por eso les dije, porque nadie ve quién está adelante. Bueno, aprendimos con el método onomatopéyico. Ese oso sea así, así se sea ese oso. ¿No? Mi mamá me ama. Bueno, eso sí es cierto. No. Hay otra que es la pedagogía del oprimido, de la palabra generadora, de la combinación entre la parte mecánica del aprendizaje, porque finalmente el aprendizaje son habilidades y destrezas. La destreza de convertir en una grafía el pensamiento que lo podemos expresar de manera oral, lo podemos manifestar de manera escrita. Así surgieron los jeroglíficos, se definió un alfabeto, los alfabetos construyeron palabras y las palabras nos permiten reconocer que mamá es la persona que amamos y que está la mía en casa, o lo que es una manzana, y podemos leer manzana, y lo podemos dividir en sílabas. Pero aprender a leer la realidad es la parte dinámica de la educación. Y es mucho mejor hacerlo organizado, es mucho mejor hacerlo en sociedad,
Y eso, cuando lo aprendemos a leer juntos, y este es el propósito de este ejercicio, es un acto pedagógico. Y los actos pedagógicos son actos educativos. Y el acto educativo, yo no tengo la menor duda que es un acto político. Porque la política no es lo que creemos. No es el que anda con guaruras en sus camionetotas, con escoltas, con los lentes oscuros, como antes nos lo pintó Rius. No, el político es un servidor público que convierte la política en virtud cuando la pone al servicio de los demás. Y la política es una ciencia. Y diría un poblano magistral, un poblano de todos los tiempos, Vicente Lombardo Toledano. Decía que la política es una ciencia, es la madre en la cual descansan todas las demás ciencias. La matemática, la biología, la química, todas las demás ciencias descansan sobre la política. El acto de Einstein, de Newton, de Tesla, todos son actos políticos. De Goethe. ¿Por qué? Porque tenían como propósito construir un hombre nuevo, una sociedad nueva. Valga este ejercicio, muchísimas gracias, Luzma. Yo te conozco, eres una pedagoga natural. Lo veo con mi hija, que está ya en el proceso de formación como ser humano, no solamente como hija de su tiempo y de la circunstancia que le tocó vivir, sino en el tiempo que le permite entender, comprender que forma parte de una sociedad. Hagamos una sociedad verdaderamente de paz, porque somos los seres humanos pacíficos. Y si somos pacíficos, podemos construir un mejor futuro para Puebla libre de violencia de cualquier tipo. Ya lo dijo Ana Laura, no lo voy a repetir. Todos lo conocemos, sabemos cuál es. Y si logramos eso, y logramos una cultura de paz, seguramente vamos a tener una sociedad más igualitaria y vamos a tener una Puebla en la que podamos sonreír y caminar en paz. Muchísimas, muchísimas gracias.